continuamente se ha señalado incluso a Latinoamérica como uno de sus problemas de que depende demasiado solamente de sus recursos naturales, que Latinoamérica vive de lo que produce la tierra, no tanto de lo que producen las manos. Cosa que es cierta, pero la pregunta ¿es esto malo? Porque a nivel económico, los economistas muchas veces señalan que el vivir solamente de los recursos naturales no puede ser tan bueno. A esto se abocó nadie menos que el Banco Mundial a hacer un estudio. Este estudio, de hecho, se llama Recursos Naturales en América Latina, más allá de altas y bajas. Y está con nosotros pues el responsable del estudio, Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Augusto, me da gusto saludarte de nuevo en Economía y Finanzas. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, yo creo que la primera, vamos a empezar con el final, que es ¿qué es lo que encontró tu estudio respecto de la conveniencia o el problema o el beneficio de depender tanto y durante tanto tiempo de recursos naturales en América Latina? Mira, en el estudio analizamos la evidencia que existe y una gran cantidad de estudios sobre el tema y concluimos que contrariamente a la percepción generalizada, la dependencia o la abundancia de recursos naturales no necesariamente constituye una maldición para las economías de los países que son abundantes en estos recursos. Es verdad que genera una serie de riesgos que hay que evitar, incluyendo el riesgo de que tu crecimiento se atrofie, pero también genera muchas oportunidades. Y en el estudio desenterramos una gran cantidad de casos de países que han aprovechado bien sus recursos naturales y los han transformado en crecimiento diversificado con prosperidad social. ¿Qué países en América Latina serían esos, Augusto? Mira, van empezando a aparecer más y más candidatos. Por ejemplo, Chile es un ejemplo excelente de un manejo prudente, profesional del cobre, de un sistema de instituciones y reglas fiscales que le ha permitido a Chile ahorrar los excedentes de la riqueza del cobre y de invertirlos apropiadamente tanto para estabilizar la economía, como lo hizo en el 2009, girando de esos ahorros, cuanto para pensar en inversiones de largo plazo que vayan fomentando el desarrollo económico y social, y no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. Ahora, pero la pregunta que yo tendría aquí, Augusto, es ¿hasta qué punto, yo estoy seguro que muchos países de América Latina son excelentes administradores de sus recursos naturales, pero hasta qué punto esta certeza, esta seguridad de tener lo que la tierra te da, los recursos naturales, y de exportarlos y de saber que China te los está comprando de manera tan grande, es lo que ha evitado a nuestros países el desarrollarse industrialmente? Porque hay muchos muy buenos productores de recursos naturales que no tienen mucho desarrollo industrial en América Latina. Tiene razón, hay muchos productores de recursos naturales que han caído en esta trampa de la maldición de los recursos naturales, con economías excesivamente especializadas y muy poco productivas. Porque, y te interrumpo un poquito, porque el propio Chile, las propias autoridades de Chile se quejan, no solamente las actuales, sino de las anteriores también, de eso, de que ellos quisieran estar más industrializados de lo que están. Claro, yo creo que ese es un objetivo de política pública importante, porque en la diversificación de la economía aparecen actividades económicas en donde se pueden generar círculos virtuosos con inversión, con tecnología, con desbordamientos positivos para la economía, y se teme que los recursos naturales generan actividades productivas demasiado simples, en el caso de los minerales quizás como un enclave, sin desbordamientos para la economía, y que el sector económico se sobreespecializa en los recursos naturales. Ese es el riesgo que hay que evitar. Para evitar ese riesgo hay que tomar medidas de política económica proactivas, y una de ellas, quizás la más importante, es saber ahorrar en los buenos momentos de bonanza, a fin de que la economía no se te desequilibre, a fin de que tu tipo de cambio no se sobrevalúe excesivamente, y de esa manera poder mantener competitividad en actividades alternativas, al mismo tiempo que uno puede utilizar mejores regulaciones y mayor innovación para que el mismo sector de recursos naturales vaya generando actividades de valor agregado más conectadas con el resto de la economía y con desbordamientos positivos. ¿Tú puedes explicarnos rápidamente, obviamente, en qué consiste este famoso Dutch disease o esta enfermedad holandesa
que sufren, o dice la teoría que sufren los países que exportan o que dependen de un recurso natural o nada más de sus recursos naturales, y de qué manera América Latina no ha caído en esto? Sí, en la enfermedad holandesa se describe este fenómeno en el cual de pronto hay un gran descubrimiento de recursos naturales o una bonanza especial en la producción de recursos naturales porque el precio subió, por ejemplo. De pronto la economía se ve llena de esos nuevos excedentes, de esos nuevos recursos, la moneda se aprecia y al apreciarse la moneda, los recursos productivos de la economía se van desviando hacia el sector de recursos naturales a expensas de la diversificación de las exportaciones que no están ligadas a los recursos naturales, y en ese proceso se puede incluso desindustrializar la economía. Y este fenómeno que experimentó Holanda se conoce ahora como el problema de la enfermedad holandesa. ¿Y América Latina no lo está sufriendo en general? Mira, en cierto sentido, los recursos latinoamericanos se están asignando al sector de commodities y de recursos naturales. Entonces, hay el riesgo de que esto genere unas economías poco diversificadas. Sin embargo, eso es un riesgo, y es un riesgo que se puede evitar, y de hecho en algunos países de la región se está evitando. Incluso en las áreas de recursos naturales, lo que observamos es que la región está generando más diversificación, moviéndose hacia actividades de mayor valor agregado y invirtiendo en tecnología y en innovación. De manera que el desarrollo de los recursos naturales no necesariamente va asociado con este problema de la enfermedad holandesa que asfixia la diversificación. Pero ese es un riesgo. Ahora, definitivamente lo es. ¿Hay algún país, y no se trata aquí de hablar mal de un país, pero quiero saber si hay un país que no esté aprovechando bien sus recursos naturales, que esté haciendo lo contrario que esté haciendo Chile, que tenga mucho más tarea que hacer que el resto de los países? Quizás el país en donde el riesgo de la maldición de los recursos naturales sea más pronunciado es Venezuela, porque es el país que tiene una abundancia enorme de la riqueza petrolera. Pero la abundancia enorme de la riqueza petrolera le ha vuelto a la economía en una economía de monoproducto. Los recursos fiscales dependen en casi 90% de la actividad petrolera, la actividad productiva depende en gran medida de la actividad petrolera, las exportaciones son fuertemente sesgadas a la actividad petrolera, y lo que no se observa suficiente ahorro en estos tiempos de precios altos de petróleo. Entonces ahí tienes un contraste. Chile ahorra, se diversifica, diversifica sus fuentes tributarias, diversifica sus exportaciones. En Venezuela lo que se ve es una concentración cada vez más grande, tanto de la actividad de exportadora como de los recursos fiscales sobre este producto. Y ese tipo de fenomenología es la que genera la preocupación de que los recursos naturales pueden ser malos para la salud económica en última instancia.